Investigación Revista Alternativa. Muerte del coronel Oscar Dávila, suicidio o asesinato. ¿Qué le iba a contar a EU sobre Venezuela y a la financiación de la campaña Petro? Por el expediente 1 mes atrás. La muerte del coronel Oscar Dávila y el dictamen de suicidio entregado por Medicina Legal, entidad manejada por el Ejecutivo, aún deja muchas preguntas. Aunque el caso fue cerrado por la Fiscalía, los periodistas cumplen con su tarea de seguir investigando. La revista Alternativa ha presentado 2 entregas periodísticas sobre el tema. La periodista Olga L. González de la Silla, Basia, también ha entregado varias publicaciones rigurosas que cuestionan el dictamen de Medicina Legal y la versión oficial. No se nos ha olvidado, el coronel Dávila sigue vivo en nuestras mentes. La muerte del coronel Dávila tienen que haber responsables. El guerrillero asesino Gustavo Petro lo mandó a asesinar porque lo iba a denunciar en Estados Unidos. Hoy revela la revista Alternativa el plan criminal tanto de la fiscalía corrupta. Recuerden, gente, la fiscalía en Colombia es corrupta, apoyadores de guerrilleros, asesinos y violadores, apoyadores de narcotraficantes. Gustavo Petro ordenó el asesinato del coronel Dávila. Recordarán ustedes, en una manifestación, el propio guerrillero asesino días antes había anunciado esa muerte. La fiscalía guardó silencio y la fiscalía recibió plata del guerrillero de narcotráfico para guardar este asesinato. Radicamos una denuncia ante la fiscalía, desaparecieron esa denuncia y lo que nos dijo una persona, una fuente en la fiscalía es que sí hay una investigación secreta en contra del guerrillero asesino, del escolta, quienes asesinaron al coronel. Toca, gente, esperar que esta investigación sea contundente y revelen el plan criminal del guerrillero Gustavo Petro que lo mandó a asesinar. Hoy revelamos, gente, el audio donde prueba, gente, cómo fue el plan criminal de Gustavo Petro de mandar a asesinar al coronel Dávila solamente porque lo iba a denunciar. El coronel Dávila fue asesinado. Era un experto en presiones, en amenazas. No se dejaba presionar, ni intimidar, ni amenazar de nadie. O sea, gente, que esta teoría del suicidio se cae por su propio peso. Era una persona especializada y por eso estaba en ese cargo para cuidar al guerrillero asesino, porque era una persona especializada y había sido sometida a pruebas psicológicas si aguantaba una presión, una amenaza. O sea, gente, una persona que está vigilando al guerrillero y se suicida y el guerrillero no hace nada. No se remueve los que están en ese cargo. Raro, ¿cierto? Si una persona se suicida puede asesinar al guerrillero, pero aquí no. Aquí ya el guerrillero sabía que lo había mandado a asesinar y fue el primero que salió a hacer el montaje criminal de decir que el coronel se había quitado la vida. Recordarán ustedes, envió un documento a la fiscalía para que ésta lo interrogara y él contarle a la fiscalía de lo que había encontrado del guerrillero asesino Gustavo Petro. Una persona que se va a suicidar habló 10 minutos antes con su esposa y le dijo que ya iba para su casa. ¿Cree, gente, usted que él quería a sus hijos, amaba a sus hijos y él no iba a dejar al menos un mensaje diciéndole a su propia esposa que cuidara bien de sus hijos? Esto lo hacen las personas que verdaderamente se suicidan. Al coronel Dávila lo mandaron a asesinar. Recordarán ustedes
el guerrillero Gustavo Petro es el máximo responsable, el escolta. Ojo, gente, el escolta del coronel Dávila fue encontrado por la policía con el arma que había asesinado al coronel. La fiscalía encubrió, manipuló esas evidencias para favorecer al guerrillero asesino Gustavo Petro. Está en un documento del CTI que el escolta fue encontrado con el arma de haberlo acabado de asesinar. La fiscalía guardó silencio. La fiscalía no ha querido procesar a los miembros del CTI que estuvieron ahí, a los de la SIJIN, porque estos omitieron el deber de capturar a ese asesino quien había asesinado al coronel Dávila. Dice una patrullera en la escena del crimen que cuando ella arrimó ahí, el escolta estaba con el arma que había asesinado y le iba a pasar el arma a la patrullera. O sea, quería involucrar a una policía en ese asesinato. Hoy la fiscalía guarda silencio. Esperemos, gente, que estén investigando y que caiga el responsable, el máximo cabecilla de los grupos criminales, que es Gustavo Petro, quien lo mandó a asesinar. Escuchen ese explosivo audio. Investigación Revista Alternativa. Muerte del coronel Oscar Dávila, suicidio o asesinato. ¿Qué le iba a contar a EU sobre Venezuela y a la financiación de la campaña Petro? Por el expediente 1 mes atrás. La muerte del coronel Oscar Dávila y el dictamen de suicidio entregado por Medicina Legal, entidad manejada por el Ejecutivo, aún deja muchas preguntas. Aunque el caso fue cerrado por la Fiscalía, los periodistas cumplen con su tarea de seguir investigando. La revista Alternativa ha presentado 2 entregas periodísticas sobre el tema. La periodista Olga L. González de la Silla, Basia, también ha entregado varias publicaciones rigurosas que cuestionan el dictamen de Medicina Legal y la versión oficial. Rumbo a EU. ¿Qué sabía el coronel Dávila? ¿Fue un suicidio o un asesinato? ¿Qué información tenía en su poder sobre la financiación de la campaña y Venezuela que podría haberlo convertido en un objetivo? La versión oficial versus la investigación periodística. Una investigación firmada por el periodista Jorge Lesmes, editor de la revista Alternativa, pone sobre la mesa varios hechos importantes en torno a la investigación periodística sobre la muerte del coronel Oscar Dávila. Casos que cerró la Fiscalía apoyada en un informe de Medicina Legal del gobierno Petro, en el que sin mayor detalle se concluye que se trató de un suicidio. Las dudas sobre el suicidio. Fuentes cercanas al oficial consultadas por el periodista Lesmes han planteado serias dudas sobre la versión oficial del suicidio, argumentando que la información que manejaba podría haberlo convertido en un objetivo. Todo indica que la información que el coronel Dávila tenía en su poder sobre la financiación de la campaña presidencial y los nexos con Venezuela le costaron la vida. La información que manejaba Dávila. Dávila no era un oficial común. Su entrenamiento y experiencia en situaciones críticas lo convertían en alguien poco propenso a tomar decisiones tan drásticas como el suicidio. Entonces, ¿qué llevó a su muerte? La revista Alternativa ha recolectado una serie de hechos e interrogantes, con los que la Fiscalía General de la Nación podría reabrir la investigación. El teniente coronel Oscar Dávila poseía un entrenamiento especializado y experiencia en situaciones extremas, debido a su formación en la Escuela de Policía y agencias de inteligencia estadounidenses. Responsabilidad en casa militar. Fue seleccionado para diseñar y planear la seguridad del presidente Gustavo Petro en sus desplazamientos, formando parte del primer anillo de seguridad conocido como Diamante. Evaluaciones psicológicas y de polígrafo. Regularmente se sometía a pruebas psicológicas y de polígrafo para evaluar sus condiciones emocionales, disciplina y cumplimiento de deberes.
Vigilancia rigurosa, oficiales de contrainteligencia supervisaban a los miembros del esquema de seguridad, incluyendo a Dávila, para asegurarse de que cumplían los parámetros de confianza. Investigación en casa militar. El robo en la casa de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete, dio inicio a una investigación compleja. Se cuestiona la cantidad exacta del dinero perdido y si Marel Bismesa, ex niñera, está relacionada con la pérdida. Viajes de Marel Bismesa a Venezuela. Marel Bismesa realizó múltiples viajes a Venezuela en vuelos privados, aparentemente relacionados con el dinero perdido en la casa de Sarabia. Descubrimientos del coronel Dávila. El coronel Dávila estaba investigando las irregularidades en torno al dinero perdido y sospechaba que Marel Bismesa no estaba contando toda la verdad. Rol del Diablo. El coronel R. Carlos Alberto Martínez, alias El Diablo, cuñado del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de Petro, fue visto en casa militar durante el escándalo de la exniñera. Está vinculado a investigaciones de contrainteligencia. Conexión con Estados Unidos. Dávila tenía conexiones con agencias de inteligencia de Estados Unidos y planeaba viajar a ese país para compartir lo que había descubierto en casa militar antes de su muerte. Muerte de Dávila. Según informes forenses, Dávila se suicidó el 9 de junio. Sin embargo, su entorno no está de acuerdo con esta versión y sostiene que estaba preparado para situaciones extremas y que tenía un futuro planificado. Las revelaciones de la investigación de la revista Alternativa plantean interrogantes sobre la muerte del teniente coronel Dávila, las conexiones entre los personajes involucrados y los posibles motivos detrás de los eventos que se desencadenaron en torno al presidente Petro y su esquema de seguridad. El caso continúa en desarrollo y en la búsqueda de respuestas sigue en curso. La muerte del coronel Oscar Dávila es un rompecabezas en el que la ficha más importante es la respuesta a la pregunta: ¿qué conocía Dávila sobre Venezuela y a la financiación de la campaña de Gustavo Petro y por qué se lo quería contar a Estados Unidos? Maduro financió la campaña de Petro a través del clan Torres. Benedetti ya se lo contó a la DEA.